buenas tardes a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Es un gusto que tengan interés siempre en las charlas que ofrece la Cámara Forestal, Madera e Industria este año, especialmente en el marco del 30 aniversario. Me presento brevemente, soy Natalia Chacón, ingeniera forestal, máster en Comercio Internacional y directora ejecutiva de la Cámara Forestal, Madera e Industria. Daremos nada más algunas recomendaciones para el desarrollo de la sesión. Vamos a mantener la cámara y el micrófono apagados para evitar interrupciones y mantener el espacio de respeto para el panelista y la audiencia en general. Las preguntas van a ser abordadas al final de la presentación y van a ser recopiladas por medio del chat. La charla del día de hoy trata sobre el Pacto Verde Europeo, en el cual es un paquete de iniciativas políticas que busca situar a la Unión Europea en el camino hacia la transición ecológica y con el objetivo de alcanzar la neutralidad climática en 2050. Para el sector maderero, el reglamento sobre productos libres de deforestación, conocido como EURT, posee implicaciones directas en las exportaciones de madera y precisamente esto es lo relevante de esta charla para ir conociendo pues, los detalles que pueden afectar la dinámica de este mercado. El señor Eric Apuy es especialista en comercio internacional, posee trayectoria privada en inteligencia de negocios, ingeniería de marca, estrategias de valor agregado, así como el sector público como asesor en comercio exterior y analista económico. También ha sido facilitador para entidades internacionales como la Organización de las Naciones Unidas y la Organización Panamericana de la Salud, así como actores gubernamentales del ecosistema costarricense, multinacionales en consumo masivo, tecnología, agroindustria. Desarrolla actualmente inteligencia comercial en Procomer y es profesor y conferencista. Entonces, en este caso, Eric, te doy la palabra para arrancar con la sesión. Sí, buenas tardes a todos. Gracias Natalia y gracias a la Cámara Forestal por la invitación. Vamos a hablar de un tema importantísimo para el sector dentro del contexto del Pacto Verde Europeo. El Pacto Verde Europeo es un conjunto de iniciativas políticas sumamente amplio y dentro del Pacto Verde Europeo hay un reglamento en particular que es el cual vamos a discutir hoy, que es el Reglamento sobre Productos Libres de Deforestación, que se le conoce como el EUDR. Em, las consultas, con todo gusto, pueden anotarlas en la sección de consultas y al final las vamos a estar eh, atendiendo. Entonces, bienvenidos. Muy brevemente, una introducción sobre el Pacto Verde Europeo. El Pacto Verde Europeo se lanza a finales de 2019 y es una estrategia geopolítica de la Unión Europea basada en ambiente, sostenibilidad y toda la transformación de la economía, del comercio, del consumo alrededor de ello. El Pacto Verde busca ser un replanteamiento de la Unión Europea en términos de su rol en el mundo y lo está haciendo basado en ambiente. Em, y a su vez, pues es una herramienta, una estrategia que busque estimular y que busque inspirar a otros países a elevar muchos de sus estándares de producción, de consumo y otros aspectos basados siempre en ambiente y sostenibilidad. Entonces, en esencia, la Unión Europea lo ve como un despertar geopolítico en el sentido de que es un proyecto a largo plazo, es un proyecto que tiene implicaciones de corto, mediano y sobre todo a largo plazo en términos de transformar su economía, liderar aspectos tecnológicos basados en ambiente, en economía verde, en sostenibilidad y de paso ser pues un, un tractor en el mundo en este ámbito. Su objetivo macro es alcanzar la neutralidad climática 2050, de acuerdo con los compromisos adquiridos en el Acuerdo de París. Em, y para ello, pues define toda una matriz de trabajo política basada en energía, industria, edificación, movilidad, agricultura, alimentación. Entonces, como ven, involucra muchos ámbitos, ¿verdad? Más allá de únicamente un concepto simple de ambiente. Tiene fuerza de ley, es decir, no es algo optativo, sino que tiene una fuerza de ley obligatoria, vinculante para todos los Estados miembros de la Unión Europea, los 27 Estados miembros de la Unión Europea. Muy brevemente, tiene diferentes áreas de trabajo, ¿verdad? Cada una de estas áreas, pues,
nos da para poder profundizar en ellas, ¿verdad? Y extraer una serie de implicaciones, pero sin duda para Costa Rica nos hemos enfocado en entender muchas de las implicaciones para el sector agrícola y el sector alimentario. Ahora vamos a entender por qué. Pero como ven, atiende temas de energía verde, ¿verdad? Transición hacia energías limpias, renovables, hacia la movilidad sostenible, medios de transporte basados en electricidad, en hidrógeno, la industria como tal, ¿verdad? Transformar su parque productivo, su matriz productiva industrial, que es un proyecto de largo plazo, ¿verdad? Transformar una industria puede tardar hasta 25 años. Entonces, eso nos da luces de que es un proyecto de muy largo plazo. Recuperar y proteger su biodiversidad, promover los esquemas de construcción sostenible y sin duda la alimentación saludable y sostenible. Entonces, son muchos ámbitos de trabajo y dentro de todo esto es importante comprender que el Pacto Verde no es una normativa, no vamos a encontrarnos una ley que se llame Pacto Verde, sino que es un conjunto de iniciativas políticas, es una macroestrategia como tal. Y para lograr los objetivos que hemos hablado, requiere pues de la aprobación de una serie de normas y paquetes legislativos. A la fecha hay diferentes iniciativas que siguen siendo eso, iniciativas, es decir, aspiracionales, pero hay otras que ya tienen una fuerza de ley porque tienen un reglamento o algún tipo de norma por detrás que establece el cómo, ¿verdad? El reglamento del cual vamos hoy a hablar sobre el Producto Libre de Deforestación es un ejemplo de algo que surgió como una iniciativa dentro del contexto de Pacto Verde y que ha pasado por un proceso legislativo en el cual hoy en día hay un reglamento ya aprobado, vigente y a punto de entrar en aplicación. Entonces, a nivel macro, es esencial entender que el Pacto Verde es un proyecto en construcción, es un proyecto vivo y en ese sentido, pues implica para todos los involucrados, ¿verdad? Sector, desde la esfera macro pública hasta la esfera privada, dar una labor de seguimiento pues constante y prácticamente permanente, entendiendo de nuevo que es un proyecto de largo plazo y que habrán normalmente noticias, iniciativas y ajustes en en el camino. Habiendo hecho esta pequeña introducción, hablemos sobre algunas estrategias macro para entender cómo se articula el Pacto Verde Europeo y enfocado sobre todo hoy en el sector forestal, ¿verdad? Dado el espacio que tenemos hoy para ello. Para el sector agrícola y el sector forestal, hay dos grandes estrategias dentro del Pacto Verde. El Pacto Verde, veámoslo como esa gran sombrilla macro, ¿verdad? Esa gran estrategia geopolítica y abajo de ella articula algunas estrategias como tal, estrategias temáticas. Una de ellas, por ejemplo, la estrategia de la granja a la mesa, que ahorita vamos a conversar muy brevemente sobre ella, y otra en donde nos vamos a centrar hoy es la estrategia europea sobre biodiversidad a 2030, porque dentro de esa estrategia es donde es donde nace, ¿verdad? Y existe el reglamento sobre productos libres de deforestación que hoy vamos a hablar y que tiene implicaciones directas para el sector forestal como tal. Dentro de la estrategia de la granja a la mesa, muy brevemente, quería comentarles lo siguiente sobre una propuesta de reglamento sobre uso de productos fitosanitarios. Productos fitosanitarios tiene una definición más amplia, pero en esencia se centra en pesticidas químicos. Ahora, algo esencial para entender es que es una propuesta que fue retirada por la Comisión Europea. Sin embargo, se las estoy comentando porque es importante estar al tanto de qué se proponía, porque es muy probable que en el mediano plazo la Unión Europea pueda proponer una versión nueva del reglamento, ajustada sin duda, pero es importante estar al tanto sobre ello. Eh, ¿Qué implicaciones generaba esta propuesta? Buscaba reducir, dentro de muchos aspectos, reducir en un 50% el uso de plaguicidas químicos a 2030. Eh, es un, es un objetivo muy ambicioso, entendiendo que se buscaba reducir a la mitad, ¿verdad? El consumo y uso de plaguicidas y en un periodo de tiempo bastante corto. Entonces, naturalmente, esto implicaba para países proveedores como Costa Rica, implicaba también ajustar su producción agrícola como tal, la agroalimentaria, este,
con respecto a las sustancias autorizadas en Europa que cada vez iban a ser menos, ¿verdad? En este contexto de reducción. Por eso es que es una iniciativa que fue bastante controversial, tanto fuera de la Unión Europea como para los productores dentro de la Unión Europea, y que tenía mucha polarización al respecto y muchas fuerzas políticas. Había un lado, una fuerza política que quería incrementar ese objetivo del 50%, quería incrementarlo, y por otro lado, otras fuerzas políticas que empezaban a entender que era una estrategia bastante compleja, ¿verdad? Y en un periodo de tiempo bastante corto. Entonces, esto provocó pues una serie de protestas por parte de agricultores en la Unión Europea, y en este proceso de tensión, la Comisión Europea decide retirar el reglamento en mayo de este año. Em, Esto se da en un contexto en el cual ahorita en junio la Unión Europea acaba de atravesar por un periodo de elecciones en el Parlamento Europeo, y esto ha puesto en pausa un poco el tema, esperando a ver, ¿verdad?, cómo el nuevo Parlamento aborda pues los diferentes objetivos, ¿verdad? Y sobre todo previendo si vendrá una propuesta diferenciada al respecto. Entonces, no quería dejar pasar el espacio sin hacer esta introducción sobre este reglamento, porque es importante conocerlo en general para el sector agrícola. Muy bien, pasamos de estrategia y ahora sí nos centramos en la estrategia europea sobre biodiversidad. Esta estrategia es muy compleja, es muy amplia, ¿verdad? Tiene más de 100 acciones de aquí a 2030, con cerca de la mitad completadas actualmente, y comparte pues diferentes objetivos, ¿verdad? Algunos que siguen siendo simplemente aspiracionales, pero algunos otros, como el último, que es la propuesta sobre productos libres de deforestación, que es en la cual nos vamos a enfocar hoy en este espacio. Dentro de esa estrategia, el interés por atender, ¿verdad? Una problemática basada en la deforestación a nivel global y cómo eso eh, se transmite, ¿verdad? En el consumo y comercio de productos y servicios, es que la Unión Europea lanza su reglamento sobre productos libres de deforestación, que se le conoce como el EUDR. Ahora, ¿qué implica este reglamento? Aquí les dejo la ficha técnica para que después ustedes puedan consultarlo y demás, ¿verdad? Algo esencial por entender es que ya fue aprobado, fue firmado oficialmente en mayo de 2023, se publicó en el diario oficial en junio de 2023 y entró en vigor a finales de junio del año pasado. Esta es la fecha en la cual empieza a contar el tiempo para diferentes cosas que vamos a ver ahorita. Entonces, esencial entender que es un reglamento aprobado, que ya entró en vigor y que va a entrar en aplicación muy pronto a finales de este año. Y por eso la importancia de estos espacios para pues prepararse y sobre todo reaccionar. ¿Cuál es el contexto de este reglamento? Se estima que las últimas 3 décadas, entre los 90 y el 2020, se perdieron cerca de 420 millones de hectáreas de bosque, es decir, cambios en usos de la tierra, lo que equivale a cerca del 10% del bosque total restante en el mundo, y eso es una superficie que es mayor al territorio de la Unión Europea. Entonces hay una problemática sin duda clara con respecto a pérdida de cobertura forestal, en donde la expansión agrícola es responsable por cerca del 90% de la deforestación global. Entonces hay una relación directa, sin duda, entre deforestación, ¿verdad? Y expansión, explotación agrícola como tal. Cerca de la mitad de esas pérdidas se debe a su conversión en tierra de cultivo, y una parte de la otra mitad corresponde al pastoreo como tal. Además, todo esto contribuye a cerca del 11% de las emisiones de los gases de efecto invernadero. La Unión Europea, mediante una serie de análisis técnicos, determinó eh, que hay una lista de 6 materias primas principales, no exclusivas, sino principales, eh, que están vinculadas a deforestación en el mundo, ¿verdad?
y que su consumo y producción de esas 6 materias primas van a seguir o seguirían provocando eh, deforestación sostenida de aquí a finalizar la década. Entonces, son también conscientes de que la Unión Europea como bloque ha importado y consumido una tercera parte de todos los productos agrícolas, objetos del comercio global asociados a deforestación. Es decir, han importado y consumido cerca del 10% de la deforestación global asociada a la producción de bienes o prestación de servicios. Entonces, sin duda son datos duros, complejos, pero que ponen en perspectiva el interés de generar un reglamento que de alguna forma venga a solventar o apoyar eh, o a luchar en contra de la problemática vinculada a deforestación. En ese sentido, pues nace el reglamento, el EUDR, que tiene como objetivos macro reducir al mínimo la contribución de la Unión Europea a la deforestación y la degradación forestal en el mundo, contribuir al mismo tiempo a la reforestación global, em, reducir la contribución de la Unión a las emisiones de gases de efecto invernadero y a la pérdida de biodiversidad mundial. Entonces, esos dos objetivos macro vienen de alguna forma a solventar o a luchar en contra del contexto que ellos tienen claros. El reglamento es como ya conversamos, una normativa derivada del Pacto Verde Europeo y en ese sentido, pues posee implicaciones directas para productores en Europa, pero al mismo tiempo para países proveedores como Costa Rica. Eh, porque eh, países proveedores en cualquier país del mundo que busque exportar a la Unión Europea van a tener que cumplir con los requisitos del reglamento con el fin de poder tener acceso al mercado europeo. Hay 4 aspectos claves del reglamento, 4, digamos, pilares o áreas temáticas de trabajo. Una de ellas es sin duda, como ya mencioné, prohibir el acceso al mercado de productos que no cumplen con el reglamento. Si un producto no cumple con el reglamento, quiere decir que en alguna medida o en algún nivel está asociado a un proceso de deforestación o degradación forestal. Segundo, obligar a los operadores europeos, importadores, empresas comercializadoras, etcétera. Hay diferentes figuras dentro de un operador, pero normalmente para un exportador costarricense adopta la figura de un importador en Europa. Obligarlos a desarrollar un proceso de debida diligencia. Ahorita vamos a hablar sobre qué es la debida diligencia. 3, imponer obligaciones a los estados para garantizar la aplicación del reglamento. Y finalmente, implementar un sistema digital de información eh, para asegurar el cumplimiento de los objetivos del reglamento. Muy bien, hay 7 materias primas específicas y exclusivas que están cubiertas por el reglamento. Eso quiere decir que todo lo que vamos a hablar hoy sobre el reglamento de productos libres de deforestación aplica únicamente para una lista de 7 materias primas que son las que vemos acá. Pero no exclusivamente a nivel de materia prima, sino que también incluye a un conjunto de productos derivados em, de cada una de ellas. Por ejemplo, en el caso de palma aceitera, pues aceite de palma, ¿verdad? En el caso de madera, subproductos de madera, papel y otras categorías. En el caso de cacao, chocolates, ¿verdad? Ganado bovino, pues carnes, cuero, entre otros. Entonces, cuando contabilizamos más allá de las materias primas, nos encontramos con una cartera extendida que involucra a unas 98 partidas arancelarias y unas 387 subpartidas arancelarias. Em, en donde, cuando hacemos una distribución de esas subpartidas arancelarias, según materia prima, nos topamos con que el sector maderero es quien alberga una mayor cantidad de subpartidas arancelarias a 6 dígitos. Em, Esto es bastante interesante y también da señales de que hay una serie de subproductos derivados más allá de la madera en bruto que están cubiertos por el reglamento. Entonces, a su vez, estas materias primas acá están ordenadas en términos de cuánto estima la Unión Europea que
de mayor a menor en términos de cuánto están asociados a procesos de deforestación o degradación forestal, ¿verdad? De más a menos. Entonces, de nuevo, todo lo que vamos a hablar hoy y todas las implicaciones del reglamento son exclusivas para esta lista de 7 materias primas pertinentes que se le llama y este conjunto de subproductos derivados, eh, productos pertinentes como le llamamos, ¿verdad? Muy bien. Entendiendo esto, tenemos que empezar a visibilizar, ¿verdad? Eh, cuándo un producto está cubierto o no por el reglamento. A veces, vamos a ver, cuando abordamos una materia prima, es muy sencillo entender si está cubierto por el reglamento, ¿verdad? Café está cubierto, madera, fruto está cubierto, ¿verdad? Cacao, es muy sencillo entenderlo desde la perspectiva de la materia prima como tal. Pero piensen ustedes cuando empezamos a abordar ya productos derivados, ¿verdad? Que contienen partes, ingredientes de alguna materia prima. Entonces ahí es cuando ya es un poco, a veces un poco más complejo el entender su relación o no con el reglamento. Vamos a ver aquí. Em, Cuando tenemos eh, un producto elaborado a partir de una materia prima, o producto incluido en el anexo uno. En el anexo uno se incluyen todos los productos cubiertos por ese reglamento. Cuando ustedes quieren tener el detalle de qué está cubierto o no, específicamente con clasificación arancelaria y demás, tienen que remitirse al anexo uno. Entonces, si está elaborado a partir de la materia prima o producto incluido en este anexo, ¿verdad? Está sujeto al USDR. Si está elaborado, ¿verdad? A partir de la materia prima o producto incluido, eh, pero es otro producto que no se detalla en el anexo uno, no está sujeto, ¿verdad? Entonces, y se tiene como excepción al material de embalaje. Entonces, el reglamento es muy claro en el anexo uno, porque detallan los productos según descripción, pero sobre todo según clasificación arancelaria. Entonces, si ustedes manejan, ¿verdad? Sus productos, sus materias primas y sus productos derivados, los que ustedes manejen como tal, según clasificación arancelaria, va a ser relativamente sencillo poder identificar la cobertura o no bajo el reglamento. ¿Cuáles son 3 condiciones esenciales determinantes para la comercialización, es decir, para el cumplimiento del reglamento? Se podrá introducir al mercado de la Unión Europea materias primas o productos regulados si cumplen con las siguientes condiciones. Primero, que estén libres de deforestación o en el caso de la madera, de degradación forestal. Son conceptos diferentes, ahorita los vamos a entender. 2, que hayan sido producidos de conformidad con la legislación pertinente en el país de producción. ¿Qué es legislación pertinente? Ahorita vamos a entender también qué es. 3, que estén amparados por una declaración de debida diligencia. Vamos a entender también qué es la debida diligencia. Entonces, son 3 aspectos esenciales que se deberán de cumplir sí o sí para que el producto pueda ingresar al mercado y cumplir con el reglamento. Tienen que cumplirse los 3 como tal, ¿verdad? Es necesario que se cumplan las 3 condiciones. Entonces, partamos del punto número 1, que estén libres de deforestación o degradación forestal. ¿Qué significa un producto libre de deforestación? Em, Son materias primas o productos, ¿verdad? Subproductos cubiertos por el reglamento que se hayan producido en tierras que no han sufrido deforestación después del 31 de diciembre de 2020. ¿Por qué esta fecha? La Unión Europea tomó una fecha, hizo un corte en el tiempo para poder regular a posteriori, ¿verdad? Es imposible hacer naturalmente, una regulación, verificación, ¿verdad? Y un control eh, pues permanente en el tiempo, sino que marcan esta fecha, 31 de diciembre de 2020, y en adelante todo producto que se haya obtenido después de esta fecha tiene y que se exporte a la Unión Europea, tiene que cumplir con este reglamento. Eh, Productos producidos antes de esta fecha como tal no están cubiertos por las regulaciones de este reglamento. Entonces, para toda empresa que exporte
madera o cualquier otro producto regulado bajo este reglamento y que haya sido obtenido, producido después de esta fecha como tal y que ingrese al mercado después de el 30 de diciembre de este año, va a tener que cumplir con este reglamento. Y en el caso de productos que contengan madera o que hayan sido elaborados con madera eh, provenientes de bosques que han sido talados sin inducir a la degradación forestal. Entonces, específicamente en el caso del sector forestal, ¿verdad? Dado el foro que estamos hoy en día, se mantiene la misma fecha de corte en el tiempo, era 31 de diciembre de 2020, y que posterior a esta fecha, toda madera o producto elaborado con madera, ¿verdad? Subproductos, que provengan de bosques que no hayan sido inducidos a la degradación forestal. Ahorita vamos a entender estos conceptos. ¿Cuáles son conceptos claves? Primero, deforestación. La deforestación es la conversión de los bosques para destinarlos a un uso agrícola, agrario, ¿verdad? Independientemente si es de origen antrópico o no. El bosque tiene también su definición como tal, en términos de cómo lo entiende el reglamento y cómo lo entiende la Unión Europea, ¿verdad? Tierras de extensión superiores a media hectárea, con árboles de altura superior a 5 metros, más otros detalles. Degradación forestal, que es un término esencial para el sector. Recuerden que la madera que ingrese al mercado después de esa fecha de corte en el tiempo, ¿verdad? No pudo haber sido obtenida mediante procesos vinculados a degradación forestal. Entonces, ¿qué es la degradación forestal? Son los cambios estructurales de la cubierta forestal y que adoptan la forma de conversión de dos tipos esenciales: bosques primarios o bosques de regeneración natural en plantaciones forestales o en otras superficies boscosas, o bosques primarios en bosques de repoblación. Entonces, hay que ser muy técnicos y muy rigurosos con respecto a los conceptos como tal que establece la Unión Europea, y vean que cada definición nos va aperturando a una definición adicional. Por ejemplo, ¿qué es un bosque primario? Bueno, aquí abajo se detalla, ¿verdad? Un bosque de regeneración natural, de especies autóctonas, eh, de árboles, por supuesto, en el cual no existen indicios claros visibles de actividades humanas y los procesos ecológicos no han sido alterados de manera significativa. Eso es un bosque primario. ¿Qué es un bosque de regeneración natural? ¿Verdad? Que también se detalla. Bosques predominantemente compuestos de árboles establecidos por regeneración natural y que incluye cualquiera de las siguientes condiciones. Entonces, hay que sentarse de forma detallada para entender bien el concepto y poder analizar cada empresa y cada explotación maderera por su cuenta, ¿verdad? Entender también que es un bosque de repoblación, tal cual a como lo establece de nuevo el concepto de degradación forestal, ¿verdad? Y entender inclusive qué se entiende por una plantación forestal, ¿verdad? Que una plantación forestal son bosques de repoblación aprovechados de forma intensiva y que cumple con diferentes criterios. Criterios sobre eh, eh, existencia de especies como tal, con edades uniformes, espaciamiento irregular, entre otras prácticas y características propias, ¿verdad? De una plantación forestal controlada y que cumple con todos los estándares pues que exigen, ¿verdad? Los diferentes instrumentos normativos que ustedes pues son expertos y que se establecen para el sector. Teniendo claros esos conceptos, es importante entender como segundo aspecto qué es qué es cumplir de conformidad con la legislación pertinente. Recuerdan que habían tres criterios esenciales para cumplir con el reglamento UDR. Uno, que es el que acabamos de abordar, ¿verdad? Que sean productos libres de deforestación, en el caso sector maderero, libres de degradación forestal. Y ahora pasamos al segundo punto, que hayan sido producidos de conformidad con la legislación pertinente de Costa Rica en este caso. ¿Qué es legislación pertinente? Porque puede sonar muy extenso y en esencia lo es. El reglamento establece, define como tal que legislación pertinente se entiende. Por ejemplo, derechos de uso de la tierra, todos los derechos de explotación y uso de la tierra en cada plantación agrícola, forestal,
cumplimiento de normativas sobre protección del ambiente, normativas relacionadas con los bosques, incluida la gestión forestal, conservación de biodiversidad, etcétera. Eh, Derechos de terceros, derechos laborales, por supuesto, derechos humanos en términos de acuerdos internacionales, del derecho internacional, el principio de consentimiento libre, previo e informado, vinculado a o establecido por la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, y normativa fiscal, normativa sobre corrupción, normativa comercial y normativa aduanera. Es decir, el reglamento va mucho más allá de únicamente ambiente y para una empresa productora, exportadora, establece además la revisión y el cumplimiento de, eh, pues, de otras áreas más allá que únicamente ambiente. Esto es diferenciado en cada país. Incluso nos hemos dado cuenta que para cada empresa tiene realidades muy diferentes, ¿verdad? Hay empresas que explotan o que operan bajo diferentes modalidades sobre el uso, ¿verdad? Derechos del uso de la tierra, etcétera. Entonces, esto es algo que tiene que ajustarse a la realidad de cada país, entendiendo que en Costa Rica tenemos pues un marco normativo que todos aquí conocemos, ¿verdad? Bajo el cual operamos, términos laborales, ¿verdad? Términos tributarios, términos de explotación de la tierra, ¿verdad? Para el sector forestal, específicamente otra serie de regulaciones, ¿verdad? Pero que son diferentes en cada país. Entonces, esto es lo que se establece como el cumplimiento de legislación pertinente como tal. Ahora profundizamos un poquito más en ello. Y tercero, recuerden que como tercer punto es que estén amparados por una declaración de debida diligencia. Más que una declaración, por un proceso de debida diligencia. ¿Qué es la debida diligencia? La debida diligencia em, es una obligación que tienen los operadores económicos en la Unión Europea. El operador económico puede adoptar diferentes figuras, pero para efectos de un exportador costarricense, el operador económico normalmente viene siendo la figura del importador europeo. Entonces, el operador económico europeo está en la obligación de implementar un sistema de diligencia debida para asegurar el cumplimiento de todo lo que hemos conversado anteriormente, más otras cosas. Es decir, mediante el proceso de diligencia, el operador económico europeo tiene que asegurarse de que el producto está libre de deforestación o degradación forestal, asegurarse el cumplimiento de la normativa o la legislación pertinente, ¿verdad? Asegurar el cumplimiento de todos estos efectos em, y evidenciar o declarar efectivamente esto ante la Unión Europea. Entonces, ese es el proceso de diligencia, es el proceso mediante el cual el operador económico europeo se acerca a los diferentes actores en su cadena de abastecimiento, ¿verdad? Pero normalmente, si es una relación directa entre productor-exportador e importador europeo, normalmente la relación va a ser directa con el exportador costarricense para poder evidenciar el cumplimiento de todo lo que hemos hablado anteriormente y poder declarar ante la Unión Europea la debida diligencia, el cumplimiento mediante la debida diligencia. Eso lo hace en un sistema informático como tal, es un proceso digital y naturalmente toda la información va a estar a disposición de la Unión Europea. Entonces, este proceso de debida diligencia o diligencia debida que presente el operador europeo necesitará contener como mínimo la siguiente información. Primero, un proceso de recopilación de información, de datos y documentos necesarios para cumplir con requisitos de información. Entonces, el operador económico necesita poder evidenciar y documentar el cumplimiento de que el producto está libre de deforestación o degradación forestal, más el cumplimiento de la legislación pertinente como tal, ¿verdad? Aquí hay algo que hay que hacer un paréntesis y es importante señalar. Eh, la Unión Europea está estableciendo un sistema de
una evaluación de riesgo de los países como tal. Hay tres niveles de riesgo: bajo, estándar y alto. Ahorita, por el momento, todos los países están en un nivel estándar, digamos que es un nivel intermedio. Y a finales de este año, en principio, la Unión Europea debería de publicar y establecer la evaluación de riesgo de todos los países, incluido Costa Rica. ¿Qué implica esto? Implica que para un operador económico de la Unión Europea, si un país es de riesgo bajo, el operador económico va a llegar hasta acá, hasta el punto A, en el proceso de debida diligencia. Es decir, va a recopilar información, va, digamos, a determinar el cumplimiento como tal y va a hacer la declaración de debida diligencia. Ahí finalizaría como tal, digamos, el proceso de debida diligencia para el operador. Pero si un país es de riesgo medio, estándar o riesgo alto, adicionalmente el operador tendría que realizar el paso B y el paso C. El paso B implica evaluar el riesgo como tal del productor exportador y, en caso de que sea necesario, generar medidas que mitiguen o que reduzcan el riesgo como tal evidenciado. Entonces, estamos a la espera, el país como tal, de, pues, ¿verdad? De esa evaluación de riesgo oficial por parte de la Unión Europea. Em, el ecosistema público como tal ha trabajado o tratado de facilitar la información necesaria para que el país eventualmente pues, pueda tener una evaluación de bajo riesgo. Eso es lo que esperamos, entendiendo que Costa Rica es un país que a nivel de ambiente y a nivel de indicadores de reforestación y demás, tiene un desempeño muy positivo comparado con otros países de la región. Entonces, esperamos em, que eventualmente podamos ser calificados como un país de riesgo bajo, ¿verdad? Y que nuestros importadores, los operadores económicos europeos, eh, terminen su proceso de debida diligencia aquí, en el punto A, ¿verdad? Y no tengan que proceder a procesos que ahorita no vamos a detallar porque son pues un poco ya más extensos, ¿verdad? Y que competen sobre todo al operador económico, pero que eventualmente para un proveedor en un país de riesgo estándar o alto, los operadores económicos deberán de tener eh, que abordar como tal. Eh, ¿Cuál es la información mínima que debe contener la debida diligencia? Es decir, ¿cuál es la información mínima que el operador económico, el importador, podemos llamarle en este caso, va a buscar obtener de los proveedores costarricenses? Em, una lista de al menos 8 informaciones básicas. Uno es la descripción del producto con sus respectivas clasificaciones arancelarias, incluida la lista de materias primas pertinentes o productos que se hayan empleado para elaborarlo. Dos, en el caso de madera o productos elaborados con madera, el nombre común de la especie, su nombre científico completo, la cantidad, el país de producción y área donde se produjo, la geolocalización de todas las parcelas de tierra donde se produjeron las materias primas relevantes, así como la fecha y el rango de tiempo de producción. Está resaltado en negrita porque ahorita vamos a hablar en detalle sobre esto. El nombre y la dirección del proveedor, em, evidencia verificable de que el producto pues está libre de deforestación o degradación forestal, ¿verdad? Y evidencia verificable que el producto se produce conformidad con la legislación pertinente, el país de producción. Entonces, Man, esto nos pone en perspectiva la información básica que un proveedor, perdón, un agente económico va a solicitar a su proveedor, por ejemplo, en Costa Rica. Mucha información, digamos, eh, muy a la mano, ¿verdad? Muy básica, pero otra, pues sí implica un trabajo mucho más a detalle. La geolocalización, la evidencia que ha sido libre de deforestación y degradación forestal y la evidencia de conformidad con la legislación pertinente. Con base en esto, pues el operador económico genera un número de referencia
en Europa a nivel digital y que es transmisible a los diferentes eslabones siguientes en la cadena de suministro allá en la Unión Europea. Entonces, hablemos sobre la geolocalización. La geolocalización, en simple, es ubicar en latitud y longitud la parcela productiva, ¿verdad? Esto es diferente según el tamaño de la parcela. En parcelas de menos de 4 hectáreas, el productor va a tener que aportar las coordenadas de latitud y longitud correspondientes a un punto, ¿verdad? Si lo vemos como un ejemplo, esto sería un punto. Entonces, para todo productor con una parcela inferior a 4 hectáreas, esto es lo que aporta, un punto de latitud y de longitud. Si la parcela es superior a 4 hectáreas, el productor deberá aportar polígonos, es decir, diferentes puntos de latitud y longitud capaces de describir el perímetro como tal de la parcela. Entonces, esto como tal, por ejemplo, es un polígono, ¿verdad? Si esto, visto en un mapa, son puntos de forma tal que van armando los límites de una, de una parcela productiva. Esto que vemos acá, vamos a ver, em, la Unión Europea no ha especificado una herramienta única y oficial para poder geolocalizar. Hoy en día, a nivel público y a nivel privado, existen muchas herramientas y muchos instrumentos eh, que están, digamos, a disposición de las empresas. De nuevo, hay muchos privados que se pueden contratar. Aquí en Costa Rica tenemos ya algunas empresas que nos han compartido, ¿verdad? Algunas experiencias contratando proveedores de imágenes satelitales y sobre todo de verificación del cumplimiento de la no deforestación. Y hay también algunas iniciativas públicas, por ejemplo, el sector café, de la mano del ICAFE, ha trabajado en un sistema de verificación y cumplimiento este, con base en este reglamento. Y así yo he visto pues en diferentes países, diferentes sectores, desde la esfera macro o desde la esfera sectorial, que tienen algunas herramientas especializadas para cacao, que está incluido en el reglamento, para ganado, para soya, etcétera, ¿verdad? Em, no existe una única herramienta y una herramienta perfecta, ¿verdad? Lo importante en esto es acercarse y explorar las diferentes opciones que están sobre la mesa. Naturalmente, la Unión Europea está pidiendo las coordenadas de ubicación de los terrenos productivos porque dará seguimiento eh, mediante eh, herramientas satelitales a los terrenos en el tiempo para evidenciar o no el cumplimiento y y la deforestación o no. Esto que vemos acá es un ejemplo de una herramienta de libre acceso puesta a disposición por el Observatorio de Deforestación y Degradación Forestal de la Unión Europea, que es de libre consulta y que es un mapa a 2020. Recuerden que la línea en el tiempo de corte era 31 de diciembre de 2020. Entonces, como si el mapa hubiera sido congelado en el tiempo, esto es esta imagen que vemos acá. Todo lo que está en verde es cobertura forestal. Todo lo que está en verde, en principio, debería ser cobertura forestal que no cambie en el tiempo, es decir, que después de 2020, que no sea sujeta de deforestación o degradación forestal. Em, pero, de nuevo, hay mucha tela que cortar en el tema de la geolocalización. Nos daría para hablar de un día entero porque hay herramientas que naturalmente son más sensibles para identificar a los cultivos, ¿verdad? Identificar producciones de café, producciones de cacao, producción de, ¿verdad? Ganado bovino, etcétera. Entonces, eh, parte de lo que los diferentes proveedores a nivel privado están trabajando es en tener ese grado y ese nivel de sensibilidad con respecto a los cultivos, ¿verdad? Y poder facilitar el aportar como tal la geolocalización y también apoyar
en los procesos de evaluación de riesgos que los operadores económicos harán al respecto. Em, Algo importante y que es exclusivo del sector forestal, los otros productos no tienen, digamos, esas particularidades, es la relación con lo que se conoce como el EUTR, que es el reglamento europeo em, sobre madera. Ya ha existido desde hace algún tiempo y que probablemente ustedes acá conocen a detalle o han escuchado al menos al respecto. Eh, Como punto de partida, entender que el EUTR eh, finaliza con la entrada en aplicación de el reglamento sobre productos libres de deforestación. Entonces, si lo vemos en esta línea de tiempo, tratemos de analizarlo de la siguiente forma. En junio de 2029 eh, entró en vigor el reglamento sobre productos libres de deforestación. Hoy en día estamos acá, ¿verdad? A junio, julio casi de 2024. A finales de este año, al 30 de diciembre, entra en aplicación el reglamento sobre productos libres de deforestación para grandes y medianos operadores en Europa, es decir, grandes y medianos importadores en Europa. Em, y en este mismo momento se deroga el reglamento EUTR. Este va a tener un periodo de transición de 3 años, desde el 30 de diciembre de 2024 hasta finales de 2027, cuando ya se extingue por completo. ¿Qué significa esto? El UTR seguirá aplicándose durante al menos 3 años, ¿verdad? Entre diciembre 24 a diciembre 27, para la madera y los subproductos de madera cuyos árboles hayan sido talados antes de la entrada en vigor del reglamento sobre productos libres de deforestación. Es decir, que hayan sido talados antes de junio de 2023. Si una empresa taló un árbol antes de junio de 2023 y lo exporta a la Unión Europea, está aún cubierto bajo el EUTR y no tendrá que cumplir con el reglamento sobre productos libres de deforestación. Entonces, esa es la particularidad como tal eh, entre el UTR y el EUDR, que pueden verse similares, pero naturalmente el reglamento que estamos conversando hoy, productos libres de deforestación, como ven, extiende los alcances y la cobertura y la cantidad de productos, ¿verdad? Y las regulaciones. Algunas consideraciones finales. Cuando contabilizamos la cartera de productos bajo el reglamento sobre productos libres de deforestación, hablamos de una cartera en exportaciones de Costa Rica de unos 267 millones de dólares, donde el aceite de palma es el principal producto en 2023 participante, seguido de café oro, eh, otros productos de la palma aceitera, subproductos de caucho, y luego aparece madera eh, aserrada o devastada longitudinalmente. Este, cacao en grano, chocolate, madera en bruto, etcétera. Entonces, para un total de 67 empresas exportadoras vinculadas entre toda esta cartera, ¿verdad? Y eso nos pone en perspectiva de nuevo, ¿verdad? Que hay un parque empresarial exportador vinculado directamente con el reglamento y que debe reaccionar al respecto. Recomendaciones, pues, sin duda mapear la cadena de suministro, entender, ¿verdad? Desde la perspectiva de un productor exportador es más sencillo, está al inicio de la cadena, pero esto es algo que tienen que hacer sin duda los operadores económicos desde el mercado europeo hacia atrás, entender todos los actores en su cadena de suministro, evaluar riesgos en la cadena, implementar medidas de mitigación de riesgo. Esto está muy vinculado al operador económico, pero es importante que ustedes sepan qué le preocupa al operador, al importador, porque muy probablemente esas preocupaciones ustedes pueden mitigarlas, ¿verdad? Mediante información. Em, Preparar un sistema de diligencia por parte del operador y sobre todo especializarse y entender y capacitarse y conocer más sobre el EUDR. Son aspectos sin duda esenciales.
No quiero gastar más tiempo para ver si hay consultas. Este es un tema muy amplio, es un tema que hay todavía muchas interrogantes en el aire. Incluso la Unión Europea no tiene respuestas todavía para muchas de las consultas. Lo que sí es cierto es que el otro año va a ser un mercado probablemente de reajuste en los mercados, donde habrán empresas en diferentes países en el mundo que no cumplan o no puedan cumplir con el reglamento y por consiguiente habrán espacios de mercado que yo esperaría que las empresas costarricenses puedan aprovechar esos espacios de mercado y generar esa ventaja competitiva ambiental, especializarse en el reglamento y atraer a importadores, compradores europeos que buscan proveedores que les brindan seguridad y confianza en el proceso de verificación, en la debida diligencia y en el cumplimiento, sin duda. Piensen ustedes en los zapatos de un importador europeo, ustedes naturalmente buscarían, se acercarían, se sentirían muy atraídos hacia proveedores en distintos países que se especialicen en el reglamento y que puedan ustedes darles un nivel de seguridad, de tranquilidad eh, en el comercio. Porque el operador económico en Europa está expuesto a sanciones. Hay una serie de sanciones, ¿verdad? Y es quien está realmente más expuesto ante sanciones por parte de la Unión Europea. Entonces, no es el mayor interesado, pero es o es el principal interesado, sin duda, en asegurar un cumplimiento claro, transparente y efectivo del UDR. Entonces, aquí consultas quedó abierto con todo gusto. Vamos a manejarlas a través del chat, recuerden. Gracias. Bueno, Erika, agradecerte por el espacio, por la presentación tan amplia. Ya tenemos por acá algunas consultas. Entonces, bueno, Irene Sainz nos pregunta, ¿qué es evidencia verificable? Bueno, evidencia verificable, vamos a ver. Aquí sí no hay un término como tal específico. Recuerden que en cada país esa evidencia será diferente. Por ejemplo, a nivel de manejo y explotación forestal, etcétera, cada país tiene pues normativas distintas. Entonces, en esencia, la evidencia se transforma en todo aquello que sea de fuente oficial, todo aquello que sea de base objetiva y que sea evidenciable, ¿verdad? Naturalmente con documentación. Em, entonces, esos son los criterios básicos, ¿verdad? Que provenga de fuente oficial, evidenciable mediante documentación, y de base, pues, por supuesto, objetiva y en línea con lo que establece la normativa en cada país. Eso como punto de partida. Ok, vamos a ver. Luego por acá, don Luis, sí, Luis Aje, perdón, nos pregunta, no me queda claro lo de la cobertura forestal al 31 de diciembre del 2020. Una plantación sembrada previa a esa fecha se verá como bosque. ¿Cómo procede en ese caso? Sí, el caso de la madera tiene la particularidad, ¿verdad?, de que los procesos, ¿verdad?, de cultivo y demás son procesos extendidos en la mayoría de los casos. Entonces, recuerden que el concepto de producción como tal, lo que establece es la obtención como tal, el aprovechamiento del producto. Entonces, en este caso, no está vinculado al, al periodo como tal de siembra, ¿verdad? Y de maduración, sino como tal al momento del aprovechamiento, al momento de la tala como tal. Tenemos otras preguntas por acá. Alberto Céspedes dice, ¿cuál es el rol de un certificado como el FCC en el contexto del reglamento? Eso es una buena pregunta. El reglamento establece que las certificaciones privadas como tal eh, no son en sí un instrumento para demostrar el cumplimiento del UDR, pero sí sin duda son instrumentos que pueden facilitar vamos a ver, el demostrar como tal el cumplimiento. Muchas certificaciones para muchas empresas, y así nos lo han expresado las empresas, les han en cierta forma adelantado el trabajo, llamémoslo así, les han facilitado eh, evidenciar, obtener información. Hay requisitos que mediante distintas certificaciones en distintos sectores productivos, las empresas ya cumplen con diferentes estándares, ¿verdad? O ya tienen ordenada la información gracias a la certificación. Entonces, la certificación nunca va a llegar
a hacer las veces de el proceso de debida diligencia y todo lo que implica el reglamento, pero sí sin duda, bueno, como tal, es un instrumento que para un operador económico sirve para evidenciar, sirve para mitigar el riesgo si fuera el caso, ¿verdad? Y sin duda para la empresa hay mucha información que ya tiene adelantada y ordenada como parte del proceso de cumplimiento. Por acá tenemos un comentario. Natalia Vega dice, es importante conocer que el gobierno se encuentra trabajando en proveer una consulta para verificar y demostrar que la parcela no provenga de espacios donde ha ocurrido deforestación y o degradación. Este mapa es una iniciativa conjunta del MINAE, el MAC y se colocará en la plataforma libre para el productor. Igualmente, don Diego Camacho dice saludos Eric y gracias por la presentación. La consulta que tiene es empresas como piñeras, bananeras y otros cultivos agrícolas o ganaderos intensivos deberán contratar a un ingeniero forestal para que certifique productos libres de deforestación. Con el primer comentario, sí, efectivamente, el MINAI y el MAC, vamos a ver, hay una mesa técnica sobre Pacto Verde que tiene participación de diferentes actores, ¿verdad? El MINAI, el MAC, Ministerio de Comercio Exterior, COMEX y otras entidades del ecosistema. Em, Hay como tal una plataforma, ¿verdad? Que es una herramienta de mapa como tal que sí se está trabajando por parte de Minada y el MAC, está bastante adelantada y se prevé que esté lista a finales de este año y eso va a ser un instrumento abierto de consulta que va a apoyar como tal los esfuerzos para identificar eh, ¿verdad? El cumplimiento, geolocalizar los terrenos, ¿verdad? Y evidenciar estos procesos. Con la segunda consulta sobre si distintas empresas van a tener que contratar a un ingeniero forestal, pues no necesariamente, al menos no es algo que establezca el reglamento como tal. Recuerden que no existe un proceso aquí de certificación como tal. Lo que existe es un proceso de debida diligencia que el operador económico hace. Y ese proceso de debida diligencia el operador económico lo hace mediante la información que la misma empresa como tal aporte. Naturalmente, toda información, de nuevo, lo que hablábamos al inicio de las evidencias, ¿verdad? Evidencia verificable. Naturalmente, toda la información que esté sostenida por documentos oficiales, por documentos verificables, por documentos de base técnica y demás, naturalmente, pues tienen ya en sí un peso evidenciable, pues claro, ¿verdad? Pero el reglamento como tal no establece la obligatoriedad de contratar o tener en tal, ¿verdad? Algún tipo de profesional al respecto. Bueno, de momento por acá tenemos también que Alejandra Aguilar nos envió un enlace, por si gustan también revisar ahí las recomendaciones. Muchas gracias por la información. Y no sé si alguien más tuviera alguna consulta, alguna pregunta, comentario. Parece que no. De Ok, forma, perdón, ujú, Natalia, adelante. para finalizar, de forma libre, la Unión Europea tiene algunas herramientas que ponen a disposición eh, ¿verdad? Del público en general. Quisiera nada más compartirles para que sepan dónde es el sitio. Em, Aquí les estoy compartiendo pantalla. Entonces, este es el Observatorio Forestal de la Unión Europea. Aquí hay diferentes herramientas como tal para monitorear y para ampliar los análisis en diferentes aspectos. Este como tal, la primera opción, ese es el mapa que yo les mostré, que es un corte en el tiempo, digamos, es congelar en el tiempo la panorámica de 2020. Entonces, es lo que yo les mencionaba sobre cómo todo lo verde es cobertura forestal, ¿verdad? Que en principio no debería ser sujeta de deforestación para la obtención de los diferentes cultivos, ¿verdad? Perdón, café, cacao, ganado, etcétera. En el caso particular del sector forestal, aplica el concepto de degradación forestal. Recuerden que el abordaje es diferente.
naturalmente para pues, poder obtener madera es necesario talar el árbol, ¿verdad? Entonces el abordaje como tal es diferente, no es un concepto de deforestación, sino que es un concepto de degradación forestal, pero que igual se rige bajo estándares de interpretación en este sentido. Entonces, aquí está el enlace, ¿verdad? El Forest Observatory, para que puedan tenerlo pues por ahí a mano. Muchísimas gracias, Eric. Igual, pues si no han visto el mensaje, la charla será igual divulgada en nuestras redes sociales, pueden seguirnos, vamos a tener más charlas y eventos en esta misma línea. Entonces, para que ustedes puedan estar atentos y nos puedan acompañar en las siguientes sesiones de charla, todo en el marco también de nuestro 30 aniversario. Eric, nuevamente muchas gracias y a cada una de las personas que nos acompañaron esta tarde. Un gusto, que esté muy bien todos.